Muy buenos días para todos. Esta es una nueva semana y este es un nuevo tiempo para aprender a través de la palabra de Dios lo que Dios quiere ministrar en este tiempo. Vamos a estar entrando a una nueva serie en este programa, El Eco de Dios. Y vamos a estar entrando a un tiempo donde seremos ministrados por la palabra de Dios a través de el descubrir uno de los espíritus que afecta mucho la mente, el corazón, la vida de muchas personas, creyentes o no creyentes. Voy a hablar acerca de el espíritu de la porneia. Y hoy quiero invitarlos a una introducción a través de esta enseñanza para ir descubriendo lo que Dios quiere que conozcamos, para ir descubriendo lo que Dios quiere que entendamos. Bienvenidos a El Eco de Dios. Bienvenidos al Ministerio Casa de Gobierno. Les saluda el apóstol Henry Camacho y creo y he orado para que esta enseñanza traerá libertad en cada aspecto de su vida, que mientras voy enseñando, el Espíritu de Dios redarguirá el corazón del hombre de pecado y podrá venir rendido a la verdadera libertad en Cristo. Cuando nosotros hablamos del espíritu de porneia, estamos hablando del espíritu que trae desórdenes sexuales. Efesios capítulo 5, verso 3 declara: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. El término fornicación, dice, pero fornicación ni inmundicia. El término fornicación viene del griego porneia. Fornicación en griego es porneia. Ahora, cuando hablamos de porneia, porneia involucra toda clase de relaciones sexuales ilícitas, es decir, aquellas relaciones sexuales que tienen lugar fuera del plano válido ante la voluntad de Dios. La fornicación, es decir, la porneia, abarca toda situación o toda clase de relación sexual sin la aprobación o fuera de la voluntad de Dios. Entre ellos el adulterio, los actos sexuales entre un matrimonio con elementos o con posiciones o con situaciones no permitidas por Dios, aunque sea un matrimonio. Relaciones de unión libre entre solteros, donde se involucra la fornicación como tal, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, la lujuria, la concupiscencia, la lascivia, la pornografía, la masturbación, las relaciones sexuales con animales, con muñecos, con fetiches o cualquier medio visual o auditivo en la que una persona pueda participar sexualmente, que se sale del plano de la voluntad, de lo puro y de la santidad de Dios. Pero fornicación e inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Fornicación del griego porneia y abarca todo lo sexual que va en contra de la santidad y de la pureza de Dios. Ahora, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, el verso 18 al 19, Pablo dice lo siguiente: huid de la fornicación. Note que en Efesios Pablo dice que ni siquiera debemos mencionar la fornicación. El problema es que se ha enseñado que cuando hablamos de fornicación, hablamos simplemente del hecho de un hombre y una mujer que no se han casado y tienen relaciones sexuales, están en fornicación. Pero cuando examinas la palabra fornicación, no solamente se está relacionando a ese acto sexual de dos personas no casadas, sino que es la palabra porneia, de donde se desemboca o desde donde se nace todas estas situaciones que acabé de mencionar, el adulterio, el homosexualismo, etc. Entonces Pablo dice, pero porneia, o sea, pero fornicación ni siquiera
se mencione entre ustedes como ustedes por ser puros, por ser santos. Pablo en Efesios recomienda que ni siquiera debemos mencionar estas cosas, que ni siquiera debemos pensar estas cosas. Pero en 1 Corintios 6, Pablo nos enseña a cómo evitar caer en las tentaciones o en las garras del espíritu de la fornicación, que es la porneia. Y dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando Pablo habla de la fornicación, no se está refiriendo solamente al acto sexual entre un hombre y una mujer que no se han casado. La fornicación involucra adulterio, relaciones de unión libre entre solteros, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, lujuria, concupiscencia, laxivia, pornografía, masturbación, sexo con animales, sexo con elementos, sexo con muñecos, sexo con fetichería, todo lo que tiene que ver con actos sexuales dentro de un matrimonio, con elementos o con situaciones o posiciones que no están permitidas por Dios. Por eso cuando Pablo dice que la fornicación embarca todo lo que sexualmente es incorrecto, y todo lo que sexualmente no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuáles son las dos directivas de Dios frente a la fornicación? Entendiendo que cuando hablamos de la fornicación nos estamos refiriendo a lo que mencioné. Dos directivas de Dios respecto a la fornicación. 1 Corintios 6, 18, 19. Número 1, en Efesios dice no mencionarla. La primera directiva es que no la debes mencionar, Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni siquiera pensar en ello, ni siquiera imaginar, ni siquiera dialogar, ni siquiera conversar con ello. Y la segunda directiva de Dios frente a la fornicación en 1 Corintios 6 es huir. Huir de la fornicación, huir. Número 1, ni siquiera pensar, ni siquiera imaginar, ni siquiera dialogarlo, ni siquiera hablarlo. Número 2, huir de ella. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de huir nos arroja 3 palabras griegas que son importantes. Número 1, la palabra feugo. Huir en griego nos arroja 3 palabras. La primera, feugo. Feugo, que es huir en español, significa evitar, fugarse, esquivar, desterrar. Cuando Pablo dice huid de la fornicación, feugo, está diciendo evítala, fúgate, esquívala y destiérrala. Pero tenemos otra palabra que es la palabra nous. Y nous se traduce como desvanecerse, escapar con el sentido de salvarse. Pero huid en griego también nos arroja la palabra nadad. Y nadad se traduce como ahuyentar o apartarse. Entonces, si usamos las definiciones de feugo, nous y nadad, que del español es la palabra huid de la fornicación, de la porneia, si tomamos estas palabras, Pablo está diciendo evítenla, desvanezcasen, escapen, huyan con el sentido de salvarse, ahuyéntenla, apártesen, fúguesen, esquívenla, destiérrenla. Y esas son las 2 directivas que Dios nos da frente al espíritu de la fornicación. Ahora, notemos algo interesante, que Dios explica que todo tipo de pecado está fuera del cuerpo, menos la porneia, menos la fornicación. Pablo dijo, todo pecado está fuera del cuerpo, menos la fornicación, porque el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Es decir, lo que Dios a través del apóstol Pablo está transmitiendo es que la fornicación, es decir, la porneia, el espíritu de la porneia, es un ataque directo contra el cuerpo. Es un ataque directo contra el cuerpo. Todo pecado que no tenga que ver con porneia está fuera del cuerpo.
Pero el único pecado que atenta contra el cuerpo, o que es directo al cuerpo, o que va contra el cuerpo, o está en el cuerpo, es el espíritu, o es el pecado de la fornicación, que es la porneia. Ahora, el asunto con el cuerpo, porque dice que cualquier pecado está fuera del cuerpo, menos la fornicación, porque el que fornica contra su cuerpo, su propio cuerpo peca. El asunto con el cuerpo es que, según Dios, el cuerpo no nos pertenece a nosotros. Y ese es el problema con la fornicación, que cuando una persona está en porneia, recuerden que es todo lo que abarcan las relaciones o las acciones sexuales no permitidas por Dios, desde un objeto visual, desde un objeto auditivo, hasta un objeto físico, o hasta una acción cualquiera sea que no esté alineado a la voluntad de Dios. Es fornicación, es porneia, y todo eso va contra el cuerpo. Ahora, el asunto con el cuerpo es que, según Dios, el cuerpo no nos pertenece, porque dice la palabra que el cuerpo es del Espíritu Santo, porque es su templo. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está entre vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por ende, la palabra nos está diciendo que la fornicación destruye el cuerpo, es decir, el templo del Espíritu Santo. Dicho en otras palabras, la fornicación no es un atentado contra ti mismo. La fornicación es un atentado contra la morada de Dios. No estás atentando contra ti, estás atentando contra el lugar donde el Espíritu Santo habita. Estás atentando contra el templo del Espíritu Santo. Estás profanando el santuario del Espíritu Santo. Estás teniendo un ataque directo, destructivo, contra el lugar donde Dios ha decidido habitar a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál puede ser la consecuencia para una persona que destruya su cuerpo con la porneia? Primera de Corintios 3:17 nos da una respuesta. Dice: aquel que destruya el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Tu cuerpo. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo. Por eso ustedes deben ser santos. Note algo interesante aquí para concluir. Quiero que tenga presente que cuando la Biblia habla de fornicación, no está haciendo referencia únicamente al hecho de dos personas no casadas que tienen relaciones sexuales. Por el contrario, la fornicación, que es porneia, es todo lo que está relacionado con el desorden sexual, e incluso dentro del matrimonio. Desde un deseo, tenga claro esto, desde un simple deseo hasta una acción o manifestación. Pero también tenga en cuenta que la porneia o fornicación va directamente contra el cuerpo, es un atentado al cuerpo. Y número 3, recuerde que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por ende es un ataque al templo directo del Espíritu Santo. Es una profanación al lugar que Él ha determinado que sea santo para habitar. Y este espíritu de porneia o de fornicación es un espíritu que entra a través de los ojos, de los oídos, o de las acciones o de los sentidos, con un solo objetivo: destruir por completo la morada de Dios, que es usted. Por eso Dios dice que aquel que se atreva a destruir el templo del Espíritu, Dios mismo se encargará de destruirlo.